Y Rusia lo declaró muerto, pero está vivo. Yusbel González Turcas, un cubano reclutado por el ejército ruso y capturado en Ucrania, apareció en un video reciente dando prueba de vida, mientras que su familia en Cuba recibió una carta oficial del consulado ruso comunicando su supuesto fallecimiento. Según el programa ucraniano Quiero Vivir, Moscú lo mantiene administrativamente como muerto, pese a que ha sido visitado incluso por la Cruz Roja y permanece en un centro de prisioneros. Su hermana, desde Cuba, afirma que no ha conseguido incluirlo en un intercambio de prisioneros. El régimen cubano guarda silencio sobre este caso y la responsabilidad del régimen cubano, de la dictadura en Cuba y también de Moscú. Vamos a conversar con Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático. Orlando, bienvenido. Gracias Mario, es un placer estar aquí contigo. Lo primero, Rusia está diciendo a una familia cubana que su pariente se murió, mientras que Ucrania demuestra que está vivo. ¿Qué revela este caso? Sobre todo de la manera en la que Rusia está tratando a los mercenarios, a los combatientes cubanos reclutados. No tiene ninguna consideración por ello. Yusbel está vivo. Yo visité a Yusbel el año pasado en Ucrania a finales de año. Conversé bastante con él y ciertamente está vivo, ha sido bien tratado por los ucranianos y está bajo detención ucraniana. Los rusos lo que no tienen ninguna consideración por los combatientes cubanos que han metido en esa guerra, que es un horror, y por tanto los reportan como muertos para no tener ninguna responsabilidad hacia su familia y sus seres queridos y hacia el mismo Yusbel. El programa ucraniano sostiene que Yusbel ha sido enviado al frente o fue enviado al frente con 30 días nada más después de firmar su contrato. Esto, es decir, en 30 días, ¿qué formación puede tener un soldado? ¿Esto es un reclutamiento militar ordinario o tú crees que están utilizando deliberadamente extranjeros como carne de cañón? Yo he conversado con muchas familias que me dicen que su ser querido estaba a punto de terminar el proceso de la guerra ya, terminar su contrato, salir con este dinero que Rusia les promete y en ese momento lo ponen en el lugar más difícil y ahí los matan. Mira, Mario, yo no voy a mencionar nombres, pero yo he conversado con bastantes de estos prisioneros de guerra y algunos de ellos los que estuvieron ahí en entrenamiento fueron 2 semanas. Y todos me describen una situación en la cual los envían a cubrir huecos en la línea frontal. Es más, uno de los cubanos con que hablé me dijo que un oficial ruso le comentó, camino al frente, le dijo, los cubanos no regresan de frente. Digo, ¿cómo que los cubanos no regresan de frente? Y dice, no regresan porque no entienden ruso, tienen muy poco entrenamiento y no duran nada aquí afuera. Entonces, esa es la suerte de los jóvenes cubanos, de los hombres cubanos que están siendo embarcados literalmente en esta guerra. El régimen castrista está recibiendo dinero por estos combatientes, los está llevando a una situación terrible, les está facilitando la llegada al ejército ruso y es una gran irresponsabilidad con estos hombres y con el pueblo cubano. Ahora, Orlandito, la familia dice que han pedido la inclusión de este prisionero de guerra en un intercambio de prisioneros, porque hemos visto intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia, pero Rusia dice que no, que él está fallecido. Todo parece indicar que esto es como una excusa, ¿no? Para evitar la responsabilidad de decir, ok, es mi prisionero. Es una excusa burocrática para evitar responsabilidad, pero recuerda que hace unos meses Ucrania ofreció un intercambio de presos cubanos con Rusia a cambio de presos políticos cubanos. Ucrania dijo, nosotros vamos a soltar a todos los cubanos que tenemos presos aquí si el régimen castrista suelta a los cubanos que son presos políticos. Y dieron una lista de presos. Así que el régimen no ha querido hacer nada para terminar con el cautiverio de estos hombres. Y esto es importante porque aquí estamos hablando ya de una responsabilidad también del régimen cubano. O sea, estas personas que están en Ucrania, prisioneros de guerra, son cubanos. Son cubanos. Cubana. Son cubanos y el régimen indiscutiblemente participó en facilitarles el acceso plenamente a incorporarse. Estoy convencido que el régimen castrista está recibiendo dinero por parte de Moscú por cada combatiente, cada mercenario que ellos le facilitan la llegada al frente de guerra, al igual que hacen con los médicos cubanos. Creo que la suma que está recibiendo el régimen castrista por cada mercenario es considerable. Según esta organización Quiero Vivir, más de 1.000 cubanos habrían sido identificados en las fuerzas rusas y decenas habrían muerto. ¿Qué mecanismos internacionales deberían activarse, Orlando, para verificar estas cifras y determinar cómo fueron reclutados? No, bueno, hay varias investigaciones internacionales andando, pero recuerda
que al ser mercenarios no están protegidos por la ley internacional. La ley internacional está llena de ambigüedades, de zonas grises sobre el trato a mercenarios, y ese es el caso de los cubanos. Están en una situación muy difícil. Han muerto cientos de cubanos ya en este conflicto, que nada tiene que ver con el bienestar de Cuba. Ahora, quería, porque como mismo nos cuentas que has estado visitando a estos cubanos allí en Ucrania, también sé que acabas de regresar de Perú, donde asististe a la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori. Estamos hablando de una representación del exilio cubano en esta toma de posesión, definitivamente importante. El giro también de Perú hacia la derecha. Recordemos que el gobierno anterior era un gobierno de izquierda, tuvieron que sacar al presidente anterior, que era de izquierda radical, porque intentó dar un golpe de Estado. Gobierno de izquierda radical, que era un completo desastre, nada más que había que ver a ese señor hablando, pero bueno, ya esto ha cambiado en Perú. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué mensaje pudiste llevarle a la presidenta? Mario, lo importante no es que yo fui, lo importante es que el nuevo gobierno de Perú le envió una invitación oficial a la resistencia cubana. Ese reconocimiento, ese respaldo es muy importante en estos momentos. Y la visita fue muy productiva. Participamos en la recepción en la casa del embajador americano en Perú, Bernie Navarro, que está haciendo un trabajo formidable allá. Es un orgullo de nosotros. Pudimos conversar con él, pudimos conversar con el subsecretario Landau sobre la lucha por la libertad de Cuba. Pudimos tener reuniones con las autoridades peruanas. A mí me consta, conozco a Keiko hace muchos años, que ella tiene un compromiso con la libertad de Cuba, entiende nuestra causa, siente por nuestra causa. Pudimos conversar con ella brevemente dentro de todos los asuntos de Estado que estaban ocurriendo, pero también pudimos conversar con varios de los presidentes ahí que ya reconocen la resistencia cubana, tienen aprecio por esa resistencia y quieren la libertad de Cuba. Pude hablar con el presidente Kass, pude hablar con el presidente Peña, pude hablar con el ministro del Interior de Paraguay también, pude hablar con diferentes ministros de diferentes países, así que se hizo una labor de contactación y de ir aumentando el cerco diplomático sobre la dictadura castrista. Hemos visto Colombia, ya anunció, el espía anunció que va a eliminar la embajada de Colombia en Cuba, que va a romper relaciones con la dictadura. Costa Rica hemos visto que ha hecho algo similar, Ecuador ha hecho algo similar. ¿Podríamos verlo en las próximas semanas en Perú? Yo no quiero hablar de esa parte porque es en confidencia. Lo que sí sé es que Perú expulsó al mega espía Gallo Zamora, una causa por la cual luchamos muy duro junto a la resistencia peruana para que fuera expulsado. Ciertamente, nuestra recomendación a todos los países democráticos, sobre todo estos gobiernos nuevos que no son solamente conservadores, son anticomunistas, es que las madrigueras castristas que le dicen embajada son nidos de corrupción y de subversión. Y es una defensa de la nación el cerrar esos lugares. Eso es lo que nosotros siempre recomendamos. Y creo que es lo más acertado en estos momentos. Cierren esos lugares que no sirven en nada para mejorar la relación entre el pueblo cubano y los pueblos de cada país, sino son el instrumento que utiliza una dictadura para expandir su poder en la región. Muchísimas gracias, Orlando Gutiérrez Boronat, de la Resistencia Cubana. Gracias por esta entrevista y gracias también por llevar la voz de Cuba a diferentes lugares, desde los campos de batalla de Ucrania hasta los lugares de la diplomacia en América Latina. Gracias, Orlando. Gracias a ti, Mario, por esas palabras. Muy agradecido.